Bienvenidos hermanos, hoy iniciamos el capítulo número 4. Cada uno de nosotros, dependiendo de nuestra vocación, ya sea como padres, hijos, esposos, consagrados, laicos solteros o solteras, hemos estado siendo interpelados por los numerales o bien por la Sagrada Escritura que hemos encontrado en este hermoso documento, La Alegría del Amor. Agradezcamos a Dios por esta oportunidad que tenemos de fortalecer y reavivar nuestra iglesia doméstica, que Él sea nuestro centro y nuestro hogar un lugar de encuentro con la Santísima Trinidad. Vamos a centrar nuestra atención en los numerales del 89 al 96. El cuarto capítulo de la exhortación Amoris Laetitia es muy largo y está dedicado al amor en el matrimonio. Por su dimensión, lo dividiremos en varios vídeos. El capítulo comienza indicando que lo dicho en los capítulos anteriores no es suficiente para hablar de la buena noticia del matrimonio y la familia si no nos detenemos en el amor, una palabra que se ha desfigurado en muchas ocasiones. El primer apartado analiza frase por frase el himno de la caridad escrito por San Pablo en su primera carta a los Corintios. El Papa Francisco lo hace así debido a la importancia de cultivar este himno en la vida diaria de los esposos y los hijos. Esto se relaciona con aquello que se dice en el Antiguo Testamento de que Dios es lento a la ira. No debemos dejarnos llevar por los impulsos y hay que evitar agredir a otros. Lo que no significa dejar que nos maltraten, nos peguen o nos usen como objetos. Tiene que ver con que, si nos colocamos en el centro del universo, todo nos impacienta e irrita. Es preciso reconocer la valía de los demás, aunque nos molesten o no sean todo lo que esperábamos de ellos. Esta frase está relacionada con la anterior. La paciencia que comentábamos no es pasiva. Tiene que reflejarse en un servicio hacia los demás. El amor no puede ser solo un sentimiento. Los cristianos debemos entenderlo también como hacer el bien. En el amor no hay espacio para sentirse mal porque otros estén bien. El amor nos hace salir de nosotros y la envidia nos encierra en el individualismo. Hemos de amar a los demás y mirarlos con los ojos de Dios, aceptando en el interior que puedan disfrutar de un buen momento. Por lo mismo, el amor nos empuja a rechazar la injusticia de que algunos tengan demasiado y otros no tengan nada. Esto no es envidia, sino deseos de equidad. Aprender a amar significa no hablar demasiado de sí mismo y saber situarse en cada lugar y momento, sin pretender ser el centro. Además, no podemos creernos más que los otros, y esto último es muy importante en la familia, porque para poder comprender, disculpar o servir a los demás de corazón, es indispensable sanar el orgullo y cultivar la humildad. Ser amable no es algo que un cristiano pueda elegir o rechazar, es un requisito obligatorio. Para encontrarse con el otro, no podemos ser pesimistas y destacar errores y defectos ajenos. El amor amable genera vínculos, cultiva lazos, crea nuevas redes de integración, etc. Francisco pone como ejemplo algunas palabras de Jesús para que las pongamos en práctica en la familia. En este mundo nuestro, el individualismo ha roto el equilibrio entre el amor a sí mismo y el amor a los demás. El Papa Francisco nos recuerda unas palabras de Santo Tomás de Aquino. Pertenece más a la caridad querer amar que querer ser amado. Ese amor debe ir más allá de la justicia, hasta el punto de dar la vida por los demás. Es bueno indignarse ante la injusticia, pero es negativo si la irritación nos coloca a la defensiva ante los demás.
Dice Francisco que una cosa es sentir la fuerza de la agresividad y otra es consentirla. Nunca hay que terminar el día sin hacer las paces en la familia, para lo cual no es necesario ponerse de rodillas, basta con una caricia, una palabra discreta. Si tenemos que luchar contra un mal, hagámoslo, pero siempre digamos no a la violencia interior. Tal vez se trate de la frase más importante, porque hace referencia al perdón. Ese perdón intenta comprender la debilidad ajena y es muy difícil ponerlo en práctica cuando los medios de comunicación y las empresas nos empujan a buscar más y más culpas y a imaginar más y más maldad, a suponer todo tipo de malas intenciones, etc. Así, solo conseguimos arraigar el rencor en nosotros. Para conseguir perdonar, hace falta un gran espíritu de sacrificio, y antes de saber hacerlo, tenemos que haber pasado por la experiencia liberadora de comprendernos y perdonarnos a nosotros mismos. Es un veneno alegrarse ante las injusticias que se cometen en los demás, nos caigan mejor o peor. Tenemos que vivir con alegría cuando hacemos un bien a los demás o vemos que al otro le va bien en la vida. Esta frase se parece mucho a la que hablaba del perdón, pero no es igual. Aquí, San Pablo hace referencia al uso de la lengua, a saber guardar silencio sobre lo malo que pueda haber en los demás. Hemos de procurar contener nuestra lengua para no lanzar condenas duras e implacables, porque el amor cuida la imagen de los demás, incluso la de los enemigos. Nunca, repetimos, nunca, debemos olvidar esta exigencia del amor, tampoco en la familia. Hay que aceptar que todos somos una combinación de luces y sombras, incluidos nosotros mismos. No está hablando sobre la fe, sino de la confianza. En el amor es imprescindible no sospechar constantemente del otro, de si nos miente o no. Tampoco debemos controlar a la otra persona. Hemos de confiar, dejar en libertad y renunciar a controlarlo todo, a poseer o a dominar. Cultivar la paciencia que decíamos antes significa también saber esperar. Si una persona está en el error, tenemos que tener la firme convicción de que puede cambiar. Y además, esta frase no se limita a la vida terrena, va más allá. El amor hace presente la esperanza en todo su sentido y nos permite ver a los demás con una mirada sobrenatural, con la esperanza de que alcanzaremos esa plenitud, aunque a día de hoy no sea visible. Nos dice Francisco que esto viene a significar que sobrelleva con espíritu positivo todas las contrariedades. Esto es saber mantenerse firme en medio de un ambiente hostil, manifestar una opción por el bien que nada puede derribar. El odio por odio solo se alimenta a sí mismo, hace falta valentía y coraje para romper la cadena. Y por eso, en la vida familiar hace falta cultivar la fuerza del amor, que no se deja dominar por el rencor, el desprecio hacia las personas, el deseo de lastimar o de cobrarse algo. El resto del capítulo se reparte en 3 apartados más, que veremos en detalle en los próximos vídeos. Queridos hermanos, vamos a dar un paso más en este camino de la exhortación apostólica del Papa Francisco, Amoris Laetitia. Ya pasamos al capítulo 4, que tiene como título El amor en el matrimonio. Bien podríamos agregarle algo más y decir el amor en la familia, puesto que las actitudes que nos invita a vivir el Papa van destinadas entonces para el conjunto de la vida familiar. El número 89 inicia diciendo que si no nos detenemos a hablar del amor de una manera específica, todo lo dicho no bastaría para expresar el evangelio del matrimonio y de la familia. Y a la mitad del párrafo 89 dice, en efecto, la gracia del sacramento del matrimonio está destinada ante todo, para perfeccionar el amor entre los cónyuges.
No hay duda entonces que el Papa Francisco exhorta verdaderamente a vivir el amor como crecimiento en la vida de los matrimonios, en la vida de la familia. Hace ya una alusión en este capítulo, perdón, en este número 89, a lo que es la palabra amor, que vendrá más adelante. Dice la palabra amor, una de las más utilizadas, muchas veces está desfigurada. Y a continuación, entonces vamos a escuchar. Ustedes pueden seguir también esta lectura en su documento o también en su Biblia. Pueden seguir esta hermosa lectura del himno de la caridad del apóstol San Pablo en el número 90. El amor es paciente, es servicial. El amor no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con dureza, no busca su propio interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vamos a iniciar entonces ahora con algunos numerales, en esta ocasión sobre el tema de la paciencia, luego el tema de la actitud del servicio y sanando la envidia. Son como las primeras tres actitudes que tiene la lectura y que el Papa las enfoca de una manera muy especial. Iniciemos con el tema de la paciencia. Dice el Santo Padre en el numeral 91. La paciencia se manifiesta cuando la persona no se deja llevar por sus impulsos y evita agredir. Es una cualidad del Dios de la alianza que llama a ser imitado también en la vida de la familia. Hermanos, no es fácil, ¿verdad?, en nuestra vida familiar tener a veces problemas, discusiones, malos entendidos, cualquier situación. Pero dice el Santo Padre, y es una de las cualidades y de las actitudes tan importantes en la vida de nuestra familia, que es precisamente eso. La paciencia se manifiesta, dice, cuando la persona no se deja llevar por sus impulsos y evita agredir. ¿Cuánto podría evitarse en tantas familias las agresiones, las malas palabras, los insultos? Tantas cosas que podrían evitarse si realmente nosotros viéramos esa gran misericordia de Dios que tiene con nosotros. Porque Dios es paciente con nosotros. La paciencia de Dios es ejercicio de la misericordia con el pecador. Y entonces así manifiesta su verdadero poder. Dios expresa su poder mediante la misericordia, dice una oración. Luego en el numeral 92 habla de otros detalles de la paciencia. La paciencia no es consentir los maltratos, las agresiones físicas o ser tratados como objetos. A veces puede haber una mala interpretación en decir todo lo tenemos que soportar. Y a veces en nombre de esa paciencia se pueden cometer pecados y también faltas en contra de la dignidad de las personas. Ustedes seguramente vieron esa noticia de este señor que golpeó a una niña que cayó en un pozo. Ese es un ejemplo, claro, ¿verdad?, de un ejercicio de violencia en contra de un niño, de una persona. Así, ¿cuántas familias pueden ejercer la violencia? Y no solamente física, a veces verbal, a veces psicológica, de distintas maneras que se puede dar la violencia si realmente no hay un dominio personal, un dominio propio que nos lleve realmente a dialogar y a llegar a acuerdos para que definitivamente podamos vivir una vida con mucha más armonía. Por eso el Papa dice también que si no cultivamos la paciencia, siempre tendremos excusas para responder con ira. Y finalmente, dice, nos convertimos en personas que no saben convivir, antisociales, incapaces de controlar los impulsos, y la familia, dice, se volverá un campo de batalla. Tengamos mucho cuidado, queridos hermanos,
de que lo que dice el Papa se realice en nuestras familias, de dejarnos llevar por la ira, por el enojo, y que se convierta nuestra familia en un campo de batalla donde nos echamos la culpa, donde nos agredimos. Qué duro de verdad para una familia vivir de esa manera. Yo les invito para que estas frases, estas palabras del Papa nos ayuden a cada uno de nosotros. Como lo hemos dicho siempre, no hay ninguna familia perfecta, no hay ninguna familia que no tenga problemas, pero sí podemos resolverlos si nos acercamos también a la misericordia de Dios y a vivir nuestra madurez como cristianos y como personas. Y al final de este numeral 92, que nos habla de la paciencia, dice: el amor contiene siempre un sentido de profunda compasión que lleva a aceptar al otro como parte de este mundo, incluso cuando actúa de un modo diferente al que yo hubiera deseado. Entonces, no hay duda que la otra persona es diferente, aunque sea el esposo, sea la esposa, sean los hijos, sean los hermanos, tienen historias distintas, maneras de pensar diferentes, y nosotros tenemos que, como dice el Papa, ellos también tienen derecho a vivir en este mundo. Tratemos de hacerles llevadera la vida a aquellos con quien nosotros convivimos. Que Dios nos ayude, y luego vamos a seguir con los otros numerales. Nuestro hermano seminarista Jorge Luis Herrera seguirá con la otra parte, mientras les exhorto nuevamente a leer los numerales y asegurarnos realmente que estamos tratando de vivir aquello que el Santo Padre Francisco nos ha dado como regalo, esta hermosa exhortación. Que Dios los bendiga, hermanos. Un saludo para todos, yo soy Jorge Luis Herrera Ochoa, soy seminarista y voy a continuar con esta explicación de este hermoso himno de San Pablo al amor o a la caridad que encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7. Y es conveniente que todos traigamos a nuestra mente aquel canto que, sin temor a equivocarme, todos hemos entonado más de alguna vez, que dice: si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. En este canto se encuentra toda la cita bíblica de esta carta a los Corintios. San Pablo detalla muy bien las características del amor. Ya nos hablaron acerca de la primera característica, que es la paciencia. Y ahora nos vamos a centrar en otras dos características que hacen fructífero el amor. La primera de ellas es la actitud de servicio y la segunda es sanar las envidias. Entonces, la primera actitud que ya compartió con ustedes el Padre Ramiro es la paciencia. Sin embargo, esta paciencia no puede quedarse solamente en una actitud pasiva. Es decir, yo tengo paciencia, por lo tanto, por amor, yo lo voy a soportar todo. Voy a esperar todo del otro, voy a sufrirlo todo. Y no es así. San Pablo recalcará que la paciencia está siempre acompañada de una actividad. Es decir, yo no puedo ser paciente y quedarme solamente en esta actitud pasiva sin hacer nada por el otro. Se demuestra siempre la paciencia con una actitud dinámica ante los demás y utiliza un verbo en griego que se lee geresteuetai para indicar la actitud de aquella persona que realiza el bien o aquella persona que muestra su bondad por medio de sus obras. Entonces, una persona que sabe amar será una persona servicial. Su actitud de servicio va a beneficiar siempre a las personas que ama, va a beneficiar al amado. San Pablo también va a superar aquel pensamiento de que el amor es un simple sentimiento, o que nosotros tenemos esa idea romántica, ¿verdad? Un tanto cursi, de que la persona que ama es aquella que regala ositos de peluche para el Día del Cariño, que dice te amo, que hace un corazón, que lo dibuja cuando está conquistando a la persona.
que quiere pues enamorar. Y esto está bien, o sea, esto no está de más tener todos estos detalles, ¿verdad? Y estas actitudes. Pero esto solo nos muestra una parte de lo que es amar. El amor se va a resumir en hacer el bien a la otra persona. Y como dirá también San Ignacio de Loyola, el amor debe poner más en las obras que en las palabras. Se debe poner más en las obras que en las palabras. El amor es darse, no dar materialmente, sino que es darse uno mismo, sin esperar nada a cambio, sin esperar que me retribuyan como si esto fuera un trabajo del cual yo voy a recibir una paga al final. No, es darse por el simple gusto y el amor de servir a esa persona que nosotros amamos. Y luego el segundo aspecto que vamos a tratar es el sanar las envidias. Y también utiliza Amoris Laetitia un término en el numeral 95 que es celoj, que se puede traducir como celos o envidia. Y precisamente San Pablo nos va a exhortar a no dejar lugar en nuestro corazón a sentimientos de malestar por el bien de otra persona. Si bien es cierto, todos debemos de buscar nuestra propia felicidad, y eso es algo que Dios quiere para nosotros, que nosotros seamos felices. Él como Padre quiere lo mejor para sus hijos, por lo tanto debemos de procurar, de primer lugar, nuestra propia felicidad, pero también debemos buscar la felicidad de los demás. Como dice un dicho popular, tenemos que ser capaces de ver más allá de nuestras narices. La envidia nos llevará a concentrarnos únicamente en nosotros. Nos permite, como decía anteriormente, ese darnos. El amor nos va a llevar a salir de nosotros mismos para buscar la felicidad de los demás. Lo que yo quiero para mí, voy a querer también para mis hermanos, para el prójimo, para todos aquellos que me rodean. Entonces es un deber para nosotros ayudarle a las demás personas a encontrar ese camino que los va a llevar a la felicidad. Y tiene también mucha relación con el cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Por ejemplo, el no codiciar los bienes ajenos, los bienes de nuestro prójimo. Nosotros debemos de alegrarnos de su felicidad y vamos a reconocer que los demás también tienen derecho a ser felices, así como yo soy feliz. El amor nos va a llevar a disfrutar y alegrarnos con el que está feliz, con el que está alegre. Pero también el amor nos lleva a no sentirnos plenamente felices cuando vemos que alguien más no puede alcanzar esa felicidad. El Papa Francisco también utiliza mucho el término de la cultura del descarte. Todos aquellos que son rechazados por la sociedad porque precisamente no tienen nada que ofrecer, por lo tanto se descartan. Nosotros estamos llamados a buscar la justicia. No podemos normalizar el ver que pocos tienen mucho y hay muchos que no tienen nada, no tienen lo necesario para ser felices. Tenemos que luchar para que todos aquellos que son los menos favorecidos de la sociedad puedan vivir de una manera digna. Es decir, tenemos que luchar nosotros por la justicia y para que esas personas puedan ser felices, así como nosotros somos felices. Entonces, al tener esos deseos de equidad, quitamos de nuestro corazón la envidia que no nos dejará alcanzar la felicidad plena. Los invito entonces a seguir formándose por medio de estas catequesis parroquiales virtuales, que sigamos aprovechando el magisterio de nuestra iglesia y en este caso del Papa Francisco con Amoris Laetitia. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Que Dios les bendiga.
Jesús, María y José. En ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica. Amén. Comparte el video de la catequesis con más familiares y amigos. Tu misión evangelizadora construye el reino de Dios. Muchas familias necesitan conocer y experimentar el amor misericordioso de Dios uno y trino. Te esperamos la próxima semana.